Siempre se nos ha hecho creer que los 4 evangelios fueron escritos por inspiración divina, pero los textos de los 4 evangelistas nos dan justamente la impresión contraria. A tal punto son contradictorios los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que si sus declaraciones fueran presentadas ante cualquier tribunal de justicia, ningún juez podría aceptar sus testimonios. Basta comparar los relatos de todos ellos para darse cuenta de la fragilidad de su estructura interna y por lo tanto de su escasa credibilidad. En Mateo 27, del 57 al 61, leemos: Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue, y allí estaban María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. En la versión de Marcos, José de Arimatea es ahora un ilustre consejero del Sanedrín, el cual también esperaba el reino de Dios. Marcos 15:43, y Pilato no reclama el cuerpo de Jesús al juez, sino al centurión que controló la ejecución. En el 15:45, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Marcos 15:46, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Marcos 15:47, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. El relato que proporciona Lucas en Lucas 23, del 50 al 56, es sustancialmente coincidente con este de Marcos. Pero en Juan, la historia ocurre en un contexto llamativamente diferente. 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. En el 19:39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. 19:40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. 19:41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. 19:42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora José de Arimatea es discípulo de Jesús y no parece ser miembro del Sanedrín judío. Esa víspera del sábado surge de la nada Nicodemo, que le ayuda a transportar el cuerpo de Jesús y lo amortajan. En los otros evangelios eran varias mujeres las que iban a amortajarle, y eso sucedía en la madrugada del domingo. Y se le entierra en un sepulcro que ya no es señalado como propiedad de José de Arimatea y al que se recurre por estar cerca. Ahora vamos a comparar las siguientes referencias, las cuales cualquiera puede corroborar en la Biblia. Si resumimos la escena, tal como lo atestiguan los 4 evangelistas inspirados por el Espíritu Santo, obtendremos el siguiente cuadro. En Mateo, las mujeres van a ver el sepulcro. Se produce un terremoto, baja un ángel del cielo, remueve la piedra de la entrada de la tumba y se sienta en ella, y deja a los guardias como muertos. En Marcos, las mujeres, que ya no son solo las 2 Marías, puesto que se suma Salomé, van a ungir el cuerpo de Jesús. No hay terremoto, la piedra de la entrada ya está quitada, un joven está dentro del monumento, sentado a la derecha, y los guardias se han esfumado. En Lucas, las mujeres que siguen llevando ungüentos son las 2 Marías, Juana, que sustituye a Salomé, y las demás que estaban con ellas. Tampoco hay terremoto ni guardias. Se les presentan 2 hombres aparentemente procedentes del exterior del sepulcro. Se les anuncia que Jesús se les aparecerá en Emaús y no en Galilea, tal como se dice en los 2 textos anteriores, y Pedro da fe del hecho prodigioso. En Juan solo hay una mujer, María Magdalena, que no va a ungir el cadáver, no ve a nadie en el sepulcro y corre a avisar no a uno, sino a 2 apóstoles,
que certifican el suceso. Después de esto, mientras María llora fuera del sepulcro, se aparecen dos ángeles sentados en la cabecera y los pies de donde estuvo el cuerpo del crucificado, y Jesús se le aparece a la mujer en ese mismo momento. En lo único en que coinciden todos es en la desaparición del cuerpo de Jesús y en la vestimenta blanco luminosa que llevaba el transformista, ángel, joven, dos hombres, dos ángeles. No hace falta ser ateo o malicioso para llegar a la conclusión de que esos pasajes no pueden tener la más mínima credibilidad. No hay explicación alguna para la existencia de tantas y tan graves contradicciones en textos supuestamente escritos por inspiración divina.